Aleluya. Gracias a Dios, una vez más estamos en el estudio de Aposento Alto. Sean bienvenidos y que el Señor los bendiga y que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Y con mi hermano José aquí que me acompaña. Hermano, ¿cómo fue su día? Muy buenas tardes, hermano Miguel. Pues bien, gracias a Dios, todo bien. Y les agradecemos a las personas también que nos están, que nos van a ver, que nos están escuchando en vivo. Les agradecemos y pues agradecido con el Señor porque pues, nos tiene otra vez de vuelta acá hablando de un poco de Él, ¿verdad? Un poco de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues le damos gracias al Señor y empezamos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar compartiendo tu palabra. Seas tú quien extendiendo tu mano de misericordia, de favor, de gracia sobre nuestra vida y sobre la vida de los que nos están viendo por estos medios. Seas tú quien los bendigas y a través de tu Espíritu que le hables al Espíritu como está escrito en tu palabra, que aún en sus sueños les hables y les reveles tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Es una bendición y pues el día de hoy venimos a hablar de una parte, le digo, porque pues todos los temas en la Biblia son sin final. Amén. Prácticamente son infinitas porque nos trae un montón de revelaciones nuevas cada día. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la recompensa de los hijos, que todo hijo, como hijo, tiene recompensa. Y en uno de los pasajes que está en Mateo capítulo 6, verso 1, prácticamente ahí nos está hablando del ayuno, la ayuda al necesitado, aunque sí vamos a hablar también del ayuno, pero de la ayuda al necesitado. Y una de las cosas que nos prohíbe o que nos dice de que cuando ayudemos a las personas, que no lo escuchen los demás, porque prácticamente los gentiles eso hacen. La gente que no conoce a Dios a veces le tiende la mano a alguien, pero pues, lo anda divulgando con todos. Y como dice, pues he escuchado cuando a veces nosotros o alguna persona divulga lo que está haciendo, con las demás personas le dicen, no, qué bueno es esta persona, ¿va? Y pues los halaga. Y pues ahí nada más se queda su recompensa, esa es su recompensa, ¿va? Sí, porque ahí ya el hombre le está dando, o sea. Exacto, y entonces, pero una de las cosas que nos recomienda Mateo Mateo 6, capítulo 1, es de que esperamos la recompensa de Dios, no la recompensa de los hombres. Amén. ¿Qué le parece si vamos a Mateo capítulo 6, verso 1? Amén. Vamos a buscarlo aquí, Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice lo siguiente, dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para no ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y en el 2, para ampliarlo un poquito más, dice, por eso cuando des limosna, dice, no toques trompeta, aunque ella está hablando de otra cosa, pero nos vamos a enfatizar un poquito en lo que dice de la ayuda al necesitado. Y una de las cosas que sí nosotros tenemos de tener mucho cuidado es buscar la recompensa de los hombres, como lo menciona aquí en Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos.
Una de las cosas que Dios siempre nos insiste es de que necesitamos dar, porque dice que es más bienaventurado dar que recibir, pero con la recomendación de no divulgarlo. Sí, porque aquí dice guardaos. La Nueva Biblia de la América dice cuídense. Exacto, cuídense porque prácticamente si no nos cuidamos, estamos practicando, estamos haciendo obras, pero no obras que le agradan al Señor, sino que obras que le agradan a los hombres, cuando buscamos la recompensa de los hombres. Sí, porque vemos ahorita en nuestro tiempo, muchos hacen eso, pero para buscar un like, Exacto. o sea, para que lo conozcan, porque puede. Entonces eso es lo que está haciendo, lo estás en la bulla. Entonces, como dice la palabra, ciertamente, pues ahí está. Sí, aunque tiene mucha verdad lo que dice, porque recordándonos cuando estuvo la pandemia, en el Facebook no se miraba esa cantidad de publicaciones como las que se ven ahora. Desde que empezó la pandemia para acá, ahí sí que toda clase de personas empezaron a divulgar, y usted sabe que quién no está metido en el Facebook. Pero al punto es, no estamos hablando de que el Facebook sea malo. No. Eso sí hacemos mención porque no, porque ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, divulgando la palabra de Dios, pues es de bendición. Amén. Eso. Y otras cosas como pasar información, eso es muy bueno, porque pues uno se informa, pero cuando ya son cosas que ya como que no tienen mucho sentido, pues, pero así está el mundo. Así está el mundo. Y entonces, hablando de la justicia de los hijos, porque eso era lo que estábamos viendo, aquí hay un pasaje muy interesante. Aquí nos está hablando de la recompensa que el rey le quería dar al hombre de Dios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7. amén. Si lo puede leer, hermano. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Imagínense. Pero ¿cuál fue, por qué fue lo que pasó aquí? Es de que, para entenderlo un poquito, es de que el rey había extendido su mano y dice que no estaba permitido para extender su mano en el lugar del lugar santo. Entonces, por misericordia del Señor, el hombre de Dios clamó a Dios para que fuera restaurada otra vez la mano del rey, porque eso fue lo que pasó, se le quemó y se le restaurara. Pero mire, aquí lo que hace el hombre de Dios es de que ora para que la mano del rey sea restaurada. Y cuando vio eso el rey, dice que le llamó y le dijo que le quería dar una recompensa por lo que había hecho. Pero me impacta porque el hombre lo que hace es que le rechaza la recompensa. Porque una de las cosas, cuando nosotros tenemos bien entendido a quién le servimos, nunca vamos a estar esperando recompensa de nadie, sino que siempre la recompensa va a ser de Dios. Y esa es una de las recompensas que Dios tiene para los hijos de Dios. Tal vez lo vamos a leer un poquito así para que tengamos un poco de luz sobre esto de la recompensa. En Primera de Reyes, capítulo
13, verso 1, dice lo siguiente: y he aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, dice. Y ahora en el verso 2, y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí la casa de David, le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Pero, y he aquí, dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que el Señor ha hablado, he aquí que el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. En el 4, y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió, oiga lo que dice, extendió su mano desde el altar diciendo: préndelo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y en el 5, y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Y aquí viene lo que estábamos hablando. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Y ahora viene lo siguiente, dice: entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Es sorprendente. Me sorprende por lo que dice de último. Porque dice, porque así me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, y no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Es sorprendente la respuesta del hombre de Dios. No estaba esperando la recompensa de un rey. Y me sorprende lo que dice en el 9, dice: porque así se me ordenó, pero en el 8, perdón, pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría. A mí no me interesa lo material, a mí no me interesa tu recompensa, lo que me interesa es hacer la obra de Dios. Porque él entendía que tiene una mayor recompensa. Sí, porque tenía la comunicación con el Padre. Y entonces a eso me refiero, de que cuando nosotros hagamos algo, oremos o hagamos hasta incluso una obra material con algún necesitado. No podemos hacer eso también, que lo sepa Dios. Solo el Señor lo tiene que saber, porque Él lo que dice, porque Él sabe y Él a su tiempo nos dará la recompensa. O sea, el hacer las cosas bien nos traen una bendición, nos traen una gran recompensa. Pero es sorprendente, ¿verdad? Sí, porque esto también concuerda con lo que vemos del ejemplo de Eliseo. O sea, no tampoco recibió del que estábamos hablando, de eso, de este capitán que también
le quería dar presentes, ropas, joyas y todo eso. Mardoqueo. No, Eh, del rey del leproso. ah, Sí. O sea, es otro ejemplo también que vemos ahí del cielo. O sea, no le interesaba lo natural, sino que se deleitaba en hacer lo que lo habían mandado. Si es que el profeta le había mandado a este capitán que se fuera a meterse al río Jordán. Ujú. Y en aquel entonces, pues el río Jordán era uno de los ríos más sucios. Pues sí tiene razón porque él dice, ay, ¿por qué no me mandas a otros ríos que son mejores que el Jordán? Entonces una de las cosas también que sí es cierto lo que dice de que no recibió ningún presente, O sea, no se en conmovió. agradecimiento no recibió ninguna recompensa, que es lo que estamos hablando. Ajá. Porque pues Dios siempre va a recompensar a sus hijos a su tiempo. Y qué mejor que tener una de las mejores recompensas, que es tener la presencia del Señor. La presencia del Señor es una de las mayores recompensas que puede tener un hijo de Dios. Amén. Amén. Está interesante esto. Vamos a ir a Mateo, Mateo capítulo 2, capítulo 6, verso 2. Y aquí nos está hablando también de la, ya no de dar, sino que aquí de la ofrenda. Los gentiles y los religiosos hacen estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que ellos cuando dan hacen mucha bulla. Pero Dios, una de las cosas que también nos encarga que no hagamos es que divulguemos lo que damos para Él. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 2. Amén. Si lo puede leer, hermano Miguel, por favor. Amén. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y aquí cuál es la recompensa? Pues creo que lo que se corrompe, como dice la palabra, ¿va? Lo que el orín. Prácticamente la recompensa aquí fue la alabanza de los hombres, porque ahí dice, ¿verdad? De que lo alaban. Sí, esa es su recompensa. Que le digan, Eso, wow, que todo lo que. qué buen dador. Hoy sí dio, ese sí dio bastante dinero. Y uno de los ejemplos que me sorprende, que sí hace mención Dios, hablando de las ofrendas, es de aquella mujer que solo dio la única blanca que dice que tenía, la única moneda. De todo lo que tenía ella, eso dio. Pero Dios sí la alabó en ese rato. Porque de la forma Por la como lo forma dio, que le exacto, la actitud que tuvo para dar. Pero en lo que nos está hablando aquí en Mateo 6:2, es de que los que no son hijos de Dios, los que no conocen verdaderamente al Señor, son los que hacen esas cosas. Porque aquí menciona a los gentiles. Sí, está hablando de los que se alaban, de los que hacen la Alguna bulla. sí, pues sí, de esas personas, de los que no son hijos prácticamente, porque de lo que estamos hablando es de la recompensa de los hijos. Porque o sea, el ejemplo que deja, que no hagan esto que hacen ellos. Exacto. Si hay en actitudes en los hijos esa clase de cosas, pues pedirle al Señor y no hacerlas, ¿sí? Porque Él sabe que si Dios, fíjese que hablando así en términos físicos, pues no sé, pero yo he visto de que cuando uno compra un carro nuevo, trae sus recomendaciones, La manualidad. trae su manual. Usted tiene que usarlo de una, por ejemplo, en en el manual de lo que recomienda de un carro nuevo, es que usted no le puede pasar el corriente de carro a carro, pues
pues oferta su carro, por hablar una de tantas, ¿no? Pero ¿y cuántas personas las hacemos? Lo primero es lo que hacen. Se me quedó el carro de mi amigo, vamos a pasarle corriente. Tal vez lo hacemos por ignorancia, hablando en esos términos materiales, pero también pasa muchas veces en lo espiritual, porque no conocemos, hacemos las cosas. Y una de las cosas que sí tenemos que aprender como pueblo del Señor, como hijos del Señor, es conocer la palabra, para no hacer las cosas. Porque cuando no se conoce, pues, perdón, estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, y eso puede hacer una gran diferencia en nosotros. ¿A qué me refiero una gran diferencia? En de que el Señor nos está viendo, que no es correcto lo que estamos haciendo, pero lo hacemos. Y dice uno de los pasajes, en la Biblia, hay un pasaje donde dice de que Él deja pasar los tiempos de ignorancia. Eso sí lo deja pasar en alto. Sí, los tiempos de ignorancia. Pero si somos hijos por ley, tenemos que conocer la palabra para no hacer las cosas. Porque si las hacemos sabiendo que no las tenemos que hacer, eso sí está. Pero está muy peligroso eso, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude y nos... Uno de los ejemplos que también está muy interesante sobre la ofrenda. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, verso 3. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando de Caín y Abel. Vamos a leerlo desde el 1 al 5, para que tengamos siempre un poco de luz, hermano Miguel. El 4, 1 a 5. Sí, del 1 al 5. Amén. Por favor. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, el 5, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se mudó. Sí. Aquí nos hace ver la ofrenda ¿cuál es la ofrenda que agrada al Señor? Porque si bien, aunque Caín llevó ofrenda, pero no era al principio llevar legumbres como ofrenda. Y si vamos un poquito atrás, como de seguro sabía Caín cuáles eran los principios de presentar ofrenda. Y lo que él hizo, que le llevó lo que a él le parecía bien a Dios. Legumbres. Y en las ofrendas, en el Antiguo Testamento, solo eran de animalitos. Ahí, por ejemplo, nos menciona de que unos llevaban palomitas, otros llevaban carneros, otros llevaban bueyes, pero no era la ofrenda que Dios esperaba de Caín. Entonces, pero esto lo llevó a hacer por lo que había en su corazón antes de, o sea, que no le importó. Él sabía que eso no se podía llevar como ofrenda al Señor.
para sacrificio. Y entonces lo que nos hace ver acá, sí, cuando nosotros, por eso dice en uno de los pasajes, dice de que nosotros demos, refiriéndose a la ofrenda material, demos conforme propusimos en nuestro corazón. Pero aquí, lo que Abel propuso, ¿le agradó al Señor? Por la actitud, de la forma. Primero la actitud. Ajá. Y como había una buena actitud, lo reflejaba en su ofrenda. Dio lo que sea en orden. Y la actitud de Caín reflejaba su ofrenda. Porque no se podía ofrendar esa clase, como dijera, valga la redundancia, ofrendar esa clase de ofrendas. Y entonces, aquí lo que miramos es de que Dios se agrada cuando nosotros hacemos las cosas como a Él le agrada. Esa es la mejor. Cuando se agrada de lo que hay en nuestro corazón. Porque ahorita que hablábamos de ofrenda, yo estaba viendo en uno de los cultos del retiro de Guatemala, el retiro de verano, y le tocó a un hermano, ¿cómo se llama orar por las ofrendas de un tiempo. Pero en todo lo que hablaba él de la ofrenda, hacía mención de algo de que una de sus ovejitas estaba orando, era una pareja, pero la mujer estaba orando para que el hombre llevara la ofrenda, el diezmo, porque pues, ella tenía revelación de la palabra y él estaba como que estaba duro en llevar el diezmo, la ofrenda a la iglesia. Y pues para no hacerlo tan largo lo que estoy hablando es de que pues al fin llegó el esposo de la hermana y llegó a la casa del pastor y aquí te traigo la ofrenda. Yo no lo quería dar, dice él, pero mi esposa me convenció. Entonces la respuesta que le da el pastor le dice, sí, pero no es así. O sea, no te puedo recibir así la ofrenda, porque para mí, dice, o sea, cuando uno lleva las ofrendas a la casa del Señor, son para pagar todo lo que se necesita en la casa de Dios, para eso sirve. No es que el dinero físico se vuelva espiritual, no, esa es la realidad de llevar la ofrenda. Para ocuparla en lo que necesita la casa del Señor. Pero me sorprende lo que le da la respuesta al hermano. Pero tú me lo traes así con esa actitud, para ti no te va a servir de beneficio. A mí me va a servir para lo que necesitamos en la casa de Dios, a mí sí, pero a ti no. Y eso es lo que pasa con nuestra actitud. Si no estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo, conscientes en qué es lo que le agrada al Señor, pues les vamos a estar llevando solo la ofrenda, pero para nosotros no nos va a traer beneficio. Porque una de las cosas que habla de la ofrenda, dice, traigan las ofrendas y los diezmos al alfolí. Y dice, y hay alimento en mi casa. Pero cuando dice hay alimento, ahora para dar un ejemplo así como que un poco más entendible, si usted va a un restaurante y come ahí, pues ahí tiene que pagar, ¿verdad? Amén. Pero imagínese, si usted entra a un restaurante y va a comer bien y no paga, ¿usted cree que es correcto? No, porque ella está robando. Entonces lo mismo pasa con las ofrendas con el Señor y los dioses.
Creo que ya estás robando todo el esfuerzo del... Y entonces cuando No, dice, como- hay alimento, es de que el Señor va a hacer que la palabra que necesitamos para nuestra alma empiece a fortalecer nuestra alma, a darle vida y igual que nosotros vivamos de una manera saludable espiritualmente. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos. Es dinero, pero en el dinero, si hacemos un poquito nos centramos y pensamos un poquito, no es solamente dinero, es su tiempo que le da el Señor. O sea, sí se materializa en dinero, pero es tiempo lo que le da. Y si usted su tiempo se lo da con gozo, con alegría, por lo que Él le ha dado, eso se lo va a multiplicar. Y le voy a ser sincero, hermanos, yo no traía en mente hablar de eso, pero sí se me vino y entonces digo, no, Dios, es tremendo. Y es sorprendente esto de Caín. ¿Qué le parece? Estamos yendo un poco rapidito porque sí es bueno como que dejarlos así un poco más entendido de lo que estamos hablando y los beneficios que trae el esperar la recompensa del Señor. Amén. Amén. ¿Qué le parece si vamos me quedé un poquito ahí atrasado ahí en esto, pero vamos, ¿qué le parece si vamos a Mateo, capítulo 6, verso 5? Aquí nos menciona cómo debemos de orar. Otra de las cosas, ¿verdad? La recompensa de la oración. En la oración, ¿verdad? Porque a veces no tenemos respuesta en nuestras oraciones porque lo hacemos mal. La Biblia dice de que ustedes piden, pero no reciben. Porque están pidiendo mal. Porque piden mal. y una de las recompensas es primero, antes de que la respuesta venga, la recompensa primero es que Dios lo escuche. Esa es la recompensa. Porque si Dios lo escucha a uno, pues la respuesta va a llegar, lógico. Pero la recompensa es la prioridad, es de que Dios nos escuche. Que si Dios nos escucha, aunque nos pasemos rasgando y llorando y ayunando, no quiere escuchar, pero no porque Él no quiera, sino que de la forma como lo hacemos. Y bueno, de la forma, ¿y qué estamos pidiendo? ¿Y qué estamos pidiendo? Sí. Le estaba hablando de Mateo capítulo 6, verso 5. Sí, lo pueden leer. Amén. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Lo mismo que estábamos hablando en el versículo anterior. Porque lo ven los hombres, esa es su recompensa. Hasta ahí no se su recompensa. De ahí llegó, de ahí ya no pasa Para que más. digan a este hombre si es de Dios, este sí ora. Pero no realmente. Mire la recompensa. Sí, como vemos en el publicano y en el otro, el recaudador de impuestos, creo. También hay uno de los ejemplos ahí muy bonitos. Sí, lo tiene ahí, hermano. No solo se me vino en la mente. Pero mire, ¿qué le parece si le leo el 6? Porque también está interesante la respuesta de cómo debemos de orar. Dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? No orar como lo hacen. O sea, los hijos no pueden orar
que escuchan A que un pueblo escuche la grande oración que quizás lo escribes y lo practica. Y más así. Y más adelante, aparte de eso, cuando estábamos hablando también de que lo primero, la recompensa es de que Dios nos escuche, pero después viene también la respuesta, ¿no? Y miren, el 7 dice, y al orar, no uséis, dice, repeticiones sin sentido, como lo que usted estaba diciendo ahorita, que lo escriben y pues lo vuelven a repetir una y otra vez y lo mismo. Como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Está sorprendente Sí, esto. como ejemplo del que tocabas hace ratito de entrar en secreto, vemos un ejemplo también, yo creo que es del mismo Eliseo, de la mujer, cuando les iban a llevar a sus hijos. Cuando le dieron la instrucción de que le dijeron que entra dentro de su casa y que cierre la puerta, donde se le multiplicó el aceite y todo eso. O sea, vemos, recibió la instrucción y fue y hizo lo que el hombre de Dios le dijo y le dio el resultado. Esto sí está pero interesante. Yo les soy sincero, hermanos y personas que nos ven a través de estos medios. No, yo me estoy retroalimentando, ¿no? Sí, pues creo que es una de las bendiciones. Es una de las bendiciones del plan de Dios que nos permite estar en estos tiempos y poder compartir y alimentarnos unos a otros, porque ahí va aprendiendo uno. Y una de las, también de cómo orar, nos da un ejemplo Ana de cómo orar. Porque ella se puso a orar y la recompensa fue que Dios la escuchó y que también pues, le dio el hijo que estaba pidiendo su oración. Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 1, verso 12. 1 Samuel. ¿1 Samuel? Sí. Es primera de Samuel, capítulo 1, verso 12. Amén. Si lo puede leer, hermano, por favor. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Así es, ahí. Pero mire, me sorprende lo que dice. Pero Ana hablaba en su corazón. Lo que decía anteriormente en Mateo. Ustedes no usen palabrerías, sino que la forma y la mejor forma de orar es orar con el corazón. Aquí lo dice. Eso es lo que estaba haciendo, sin hacer tanta bulla. Y entonces, eso es uno de los ejemplos, pero no solo el ejemplo de cómo se llama, de cómo orar, sino que la respuesta por una oración correcta, a eso es lo que vamos. Y a veces la Biblia dice de que ustedes piden pero no reciben, porque piden mal. Y eso no es la forma correcta. Por eso estaba viendo yo cuando estaba un poco meditando en esto, decía, no, Señor, ayúdanos porque de una u otra manera a veces hacemos lo mismo. En la forma de orar empezamos a llenar de palabras y en realidad lo que Dios quiere es que si nuestro corazón está con Él en ese momento, o como decía el mismo Jesús en uno de sus pasajes, ustedes de boca me alaban, pero su corazón está lejos. Y aquí sería, ustedes pueden orar con la boca, pero su corazón no está conmigo, o sea, no quiere comunión conmigo. No quieren, sus corazones no quieren escuchar lo que les voy a decir.
Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender a orar. No solamente con los labios, porque sí, es necesario, pero lo más importante es conectar primero nuestro corazón en un momento de oración con el Señor, para que la respuesta de la oración. Entonces, se me viene ahorita un pasaje que dice, la oración del justo Puede mucho. puede mucho. Entonces, si no oramos correctamente es porque, pues la verdad no somos justos. Ya no sabemos cómo orar. Pero está muy interesante esta prédica, esta palabra. Es sorprendente, hermano, ¿no? Yo le agradezco al Señor porque también yo estoy haciéndome ahí retroalimentado. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 16. Aquí nos está hablando del ayuno. Otra de las cosas que muchas veces desconocemos, ¿para qué sirve el ayuno? O sea, sí tiene recompensa, pero el ayuno nos va, ahorita vamos a ir a la palabra antes de que yo lo mencione. Lo que debemos entender que el ayuno no es para pedir, o sea, el ayuno no es para pedir, por eso no recibimos lo que Dios quiere, porque a veces en el ayuno lo que hacemos es para pedir. Y cuando la Biblia nos enseña que la única forma de pedir es a través de la oración. Lo que sí hace el ayuno en nosotros es someter a la carne al espíritu. Matando la carne. Amén. Pero el ayuno no es para... Y ahora uno dirá, ¿pero dónde dice eso? Pues ahí tenemos, eso es lo bueno que tenemos con qué comprobarlo. Amén. Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 22. Amén. Si lo puede leer, 2 de Samuel, capítulo 12, 22. 22. Ajá. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? En el 23, hermano. El 23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Aquí está hablando del hijo de David, la muerte del hijo de David. Pero aquí los ejemplos, una de las cosas muy interesantes, es de que él dice, si lo voy a leer tal vez al 20 para entender un poco más el contexto. Dice, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando le pidió le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y orabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y aquí viene la respuesta y le digo que el ayuno no es para pedir. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pero aquí no dice oraba y lloraba. Pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Y cuando vamos a la Biblia, a Mateo, la única forma de pedir es a través de la oración. Donde piden. Pero sí el ayuno es para someter la carne. Hay un montón. Y pues es una bendición esto. Quisiéramos avanzar porque verdaderamente yo estoy emocionado, pero el tiempo en estos medios es corto.
Y lo vamos a dejar hasta ahí, hermano Miguelito. Para la próxima vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Por ejemplo, a mí me ha hablado ahorita con esto más de lo que yo no esperaba. Y así es uno de los principios. Dando es como se recibe. Estamos dando, la palabra también nos está alimentando a nosotros. Se está llenando uno y vamos comprendiendo poco a poco. Que Dios los bendiga, hermanos. Sí, hermano Miguelito, que Dios los bendiga. Y pues esperamos que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, de los que nos ven y nos escuchan. Queremos oír de sus comentarios. Estamos en YouTube y en Facebook como Aposento Alto. Y también en la radio en línea. Queremos que nos hagan saber dónde se encuentra. Y si necesita oración, pues también nosotros estamos ahí para orar por ustedes. Queremos despedirnos y darle gracias al Señor, hermano Miguelito, por esta oportunidad que nos da de nuevo estar aquí hablando de su palabra. Y es una palabra que nos da vida, que nos restaura, que hace al pecador volverse a Él y al Hijo pues caminar de la mejor manera. Amén. ¿Qué le parece si oramos y para quedar despedidos? Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido compartir tu palabra, hablar de tus verdades. Queremos, Señor amado, bendecir a las personas que nos ven en el nombre de Jesús. Por favor, bendícelas ahí donde se encuentran, si hay necesidades, si hay enfermedad. Si hay, Señor amado, soledad, por favor, Señor amado, que esta palabra pueda traer bendición a sus vidas. Y al que no te conoce, Padre, tú estás con los brazos abiertos para que el pecador se arrepienta y se vuelva a ti, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu palabra, esta que tú has dado el día de hoy, pueda quedarse en sus corazones y dé fruto a su tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que hacen posible todo esto. Gracias, bendícelos de una manera sobrenatural en sus vidas, en las cosas que hacen todos los días, Señor. Te damos gracias y así quedamos despedidos, Padre. Gracias, Señor de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.